Como parte de este programa, en este momento, damos inicio a la mesa El 68 y la lucha por la autonomía universitaria. Me permito recordar que fue en 1918 en la ciudad de Córdoba, Argentina, cuando un movimiento estudiantil dio pie a la reforma que sentó los antecedentes de la autonomía universitaria. Esta reforma se expandió por la mayoría de las instituciones de educación superior de América Latina. En este marco, es pertinente preguntar a nuestros panelistas, ¿cuál es la trascendencia del 68, del movimiento del 68, en la defensa y revaloración del significado de la autonomía universitaria en México? ¿En qué medida este movimiento fue determinante para la inclusión de este principio universitario en la Constitución en 1980? ¿Qué tanto ha evolucionado la autonomía desde entonces? ¿Cuáles son los retos y desafíos que hoy entraña este precepto? La autonomía universitaria, como atinadamente dijo mi amigo Tonatiuh, surge en un movimiento extraordinario en Córdoba, Argentina, en el año 1918. El problema que ellos se planteaban es que la Universidad de Córdoba, Argentina, era una universidad muy escolástica, o sea, no era gratuita, pública, laica, etcétera, etcétera, ¿no? Y estaba muy rezagada con respecto a la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Y el movimiento se da cuando llega un presidente que se llamaba Irigoyen, que era un tipo muy progresista, era un cuate, hoy diríamos muy de izquierda, y en el contexto en que se da este movimiento es en dos contextos muy importantes. Uno, el desencanto mundial que hubo con la Primera Guerra Mundial. En este contexto de desencanto del año 1918, al mismo tiempo había un movimiento esperanzador que era el triunfo de la Revolución Rusa en 1917, encabezados por Lenin. El movimiento surge porque querían una reforma educativa. Este movimiento es un movimiento que triunfa y se conquista la autonomía universitaria. ¿A quién me refiero? Se conquista la capacidad de las universidades a autogobernarse y se va extendiendo la lucha por la autonomía a casi toda América Latina. Pero en 1929 llega a México. Cuando se va extendiendo la lucha, hay una marcha un 23 de mayo y enfrente de la Facultad de Medicina, que en esa época estaba en el centro histórico, ¿no?, lo que se llamaba el barrio universitario, hay una violenta represión a los estudiantes. El movimiento se generaliza inmediatamente y el presidente de la República, Portes Gil, dice: se concede la autonomía. La autonomía ha sido violada, con eso concluyo, en muchas ocasiones. En Argentina, con golpes de Estado, sistemáticos golpes de Estado. En México, en 1968, el ejército toma Ciudad Universitaria, violando totalmente la autonomía. En 1977, en un movimiento un movimiento sindical que hicimos en la universidad, 19,000 policías toman Ciudad Universitaria. Y la autonomía también es violentada por los gobiernos porque el presupuesto de las universidades depende del gobierno. Sin embargo, la defensa de la autonomía es una lucha permanente, académica, intelectual, científicamente. Yo tenía tan solo 8 años en 1968 y sin embargo sigo consistentemente creyendo que es una cicatriz que no acaba de cerrar. Y no acaba de cerrar porque mientras en nuestro país sigue habiendo cicatrices, no hay forma de cerrarlas hasta que no haya justicia. Guerreros, una de ellas, nos siguen faltando 43, esta es inevitable y esa cicatriz no se borrará nunca. Cuando se toma esta decisión de masacrar al movimiento del 68, que estaba pidiendo cosas que a veces hoy a la distancia, Pino, y me perdonarás, resultan hasta ingenuas, ¿estás de acuerdo? Y en cambio, no hubo ninguna lógica de negociación de ninguna manera y se actuó con premeditación, alevosía, ventaja, violencia desmedida contra estos estudiantes. Pero antes, el junio de ese mismo año,
el ejército entra a la ciudad universitaria y es ahí en donde el mundo mira asombrado que esto suceda, que un grupo de militares en tanquetas entre a una ciudad universitaria es tal vez uno de las cosas más bochornosas y terribles que pueda sucederle a un país. Yo no fui militante del 68, yo me incorporé al 68 como muchos ciudadanos, cuando veíamos las manifestaciones, cuando íbamos a apoyar a los estudiantes por una causa justa, ya siendo universitarios, pero la enorme cantidad de personas que participaron y que todavía viven, y ese es el gran mérito que tienen este tipo de obras, que lo recuerdan y que es importante tenerlos siempre presentes, estaban en ese movimiento. Sí triunfó la contracultura, que hoy es cultura, sí triunfó la razón, sí hoy tenemos un mundo diferente todavía, con muchas cosas por concluir y por avanzar, pero de todas maneras triunfó el movimiento 68. Ese es lo que tenemos ahora. Las libertades avanzaron, la democracia avanzó, tenemos mucho por delante y el 50º aniversario puede ser un momento de reflexión donde todo mundo se involucre, independientemente de que puedan pensar de manera diferente, como se observa en el libro de Otras Voces y Otros Ecos del 68. Muchas gracias.